la verdad es que ha sido una reunión muy productiva donde lo que hemos hecho es un seguimiento de todos los proyectos, de todos los compromisos adquiridos por parte del Ministerio con el Gobierno. Y en ese sentido, pues la verdad es que somos todos conscientes de la dificultad económica. No podemos obviar que el Ministerio, que tenía un presupuesto para inversiones de 1.300 millones de euros, lo ha visto rebajada a tan solo 160 millones de euros. A pesar de ello, se mantienen los compromisos adquiridos por el ministro y ahora de lo que se trata es seguir trabajando, tanto en el ámbito de los recursos económicos como de aquellos, la necesidad de realizar proyectos, estudios de impacto ambiental que también necesitan un tiempo para toda su ejecución. Y también quiero decir que dentro de esa línea de trabajo se han mantenido, vuelvo a repetir, se han mantenido esos compromisos que afectan tanto a todo el ámbito hídrico, en cuanto a depuradoras, en cuanto a desaladoras, en cuanto a lo que es el suministro, así como también hemos recordado la especialidad o la característica de la insularidad en el ámbito concreto de los agricultores con lo que es el estudio del régimen especial agrícola para las Islas Baleares. En definitiva, una reunión muy productiva en la cual tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir manteniendo nuestras reuniones y además estas reuniones se tienen que tener al más alto nivel, cara a cara con el ministro, y he querido precisamente constatar de primera mano que así se hace. Por lo tanto, productiva, a seguir trabajando y lo más rápidamente pues seguir dando esos proyectos y esas necesidades que las Islas Baleares conjuntamente con el Ministerio necesitan.